Estamos hablando de penicilinas. Es capítulo 45 en Goodman-Hillman, edición 10, página 1157. Tratamiento del paciente potencialmente alérgico a la penicilina. La evaluación de los datos de la anamnesis del sujeto constituye la forma más práctica para evitar el empleo de penicilina en individuos que están expuestos al máximo riesgo de presentar una reacción adversa. La mayor parte de los pacientes que señalan el antecedente de alergia a la penicilina deben ser tratados con otro antibiótico diferente. En el caso infrecuente en que sea esencial usar penicilina, las QT reacciones pueden ser medianamente útiles. La falta de respuesta a bencilpeniciloil polilicina, PREPEN, vuelve poco posible que una persona muestre una reacción inmediata o acelerada a la penicilina. El preparado comentado no es inmunógeno y quizá no desencadene reacciones graves. Aún más, solo en 3% de los pacientes de esa índole aparecerá una reacción tardía, por lo común erupción. Las personas con una respuesta positiva a la bencilpeniciloil polilicina están expuestos a un riesgo importante de mostrar una reacción grave, y en 33% de ellos surgirá alguna forma de reacción alérgica. Para disminuir todavía más la posibilidad de una reacción intensa e inmediata, hay que valorar la sensibilidad a los determinantes antigénicos menores. Por desgracia, no se cuenta en el comercio con mezclas de los determinantes de esa índole. Puede practicarse una prueba de escarificación con una solución muy diluida, 5 unidades por mililitro de la penicilina, para administrar seguida de una técnica similar, pero con una solución más concentrada, 10.000 unidades por mililitro. Si son negativas, se aplica un procedimiento intradérmico con 0.02 mililitros de una solución de 100 unidades por mililitro, y si arroja resultados negativos, puede administrarse penicilina con cautela. Aplicar adrenalina es el recurso más indicado en caso de surgir una reacción inmediata o acelerada a la penicilina. A veces se recomienda la desensibilización en personas alérgicas a la penicilina y que necesitan dicho fármaco. El método en cuestión consiste en administrar dosis cada vez mayores del antibiótico con la esperanza de evitar una reacción grave, y se practicará solamente una instalación de cuidado intensivo. Ello puede ocasionar una descarga anafiláctica subclínica y la unión a todas las inmunoglobulinas y antes de administrar dosis completas. Puede aplicarse penicilina a dosis de 1.1, de 1, 5, 10, 100 y 1000 unidades por vía intradérmica en el antebrazo con intervalos de 60 minutos entre una y otra dosis. De ser toleradas, se aplican 10.000 unidades, 50.000 unidades por vía subcutánea. La desensibilización también puede lograrse por la ingestión de penicilina. Cuando se alcanzan dosis completas, no debe interrumpirse el uso de la penicilina para reiniciarlo más tarde, porque pueden reaparecer respuestas inmediatas. Es necesario observar de manera constante al paciente durante el método de desensibilización, quien tendrá colocado un catéter intravenoso y ha de contarse con adrenalina y equipo de ventilación artificial con personal experto en su uso. Hay que destacar que el método comentado puede ser peligroso y su eficacia no ha sido probada. Los sujetos con infecciones que a veces son letales, como endocarditis o meningitis, pueden seguir recibiendo penicilina a pesar de que surja alguna erupción maculopopular, aunque conviene utilizar en la medida de lo posible otros compuestos antimicrobianos. La erupción a menudo desaparece conforme se continúa la terapéutica. Se ha pensado que esto puede depender de la aparición de anticuerpos bloqueadores de la clase inmunoglobulina G. La erupción se trata con antihistamínicos y corticosteroides, aunque no hay pruebas de que ambos sean eficaces. En infrecuentes ocasiones, en los pacientes mencionados, si se continúa la administración de penicilina, surge dermatitis exfoliativa con vasculitis o sin ella. Otras reacciones adversas: las penicilinas tienen toxicidad directa mínima. Entre los efectos tóxicos que se han señalado están depresión de médula ósea, granulocitopenia y hepatitis. Esta última es infrecuente, pero muy a menudo surge después de la administración de oxacilina y nafcilina. La administración de penicilina G, carbenicilina y ticarcilina se ha acompañado de un defecto de la hemostasia potencial importante, que al parecer proviene de una deficiencia en la agregación plaquetaria.
puede ser causada por interferencia en la unión de los medicamentos agregantes a los receptores plaquetarios. Entre las respuestas irritativas a la penicilina, algunas de las más comunes son dolor y reacciones inflamatorias estériles en los sitios de inyecciones intramusculares que guardan relación con la concentración. Las transaminadas séricas y la deshidrogenasa láctica pueden aumentar como consecuencia de daño local al músculo. En algunas personas que reciben penicilina por vía intravenosa surgen flebitis o tromboflebitis. Muchos sujetos que ingieren diversos preparados penicilínicos sufren náusea, congos y vómito, y otros tienen diarrea de leve a intensa. Las manifestaciones comentadas suelen depender de la dosis del fármaco. Cuando se inyecta penicilina accidentalmente en el nervio ciático, surge dolor intenso y disfunción en el área de distribución de dicho nervio y persiste durante semanas. La inyección intrarraquídea de penicilina G puede producir aracnoiditis o encefalopatía grave o letal. Por tal razón es mejor no administrar por vías intrarraquídea o intraventricular las penicilinas. La administración parenteral de grandes dosis de penicilina G, más de 20 millones de unidades al día o menos en caso de insuficiencia renal, puede producir letargia, confusión, espasmos, mioclonía multifocal o convulsiones epiléptiformes localizadas o generalizadas. Todas ellas suelen ocurrir cuando hay insuficiencia renal, lesiones localizadas del sistema nervioso central o hiponatremia. Si la concentración de penicilina G en líquido cefalorraquídeo rebasa los 10 microgramos por mililitro, es frecuente que aparezca disfunción notable del sistema nervioso central. La inyección de 20 millones de unidades de penicilina G postásica que contiene 34 miliequivalentes de potasio puede ocasionar hiperpotasema grave e incluso letal en personas con disfunción renal. La inyección de penicilina G procaínica puede ocasionar una reacción inmediata que se caracteriza por mareos, tinitos, cefaleas, alucinaciones y a veces convulsiones. Surge por la liberación rápida de concentraciones tóxicas de procaína. Se ha señalado que aparece en 1 de cada 200 individuos que reciben 4,8 millones de unidades de penicilina G procaínica para tratar enfermedad venérea. Reacciones no relacionadas con hipersensibilidad a toxicidad, sea cual sea la vía por la cual se administra el fármaco, pero es más notable cuando se ingiere. La penicilina cambia la composición de la microflora al eliminar microorganismos sensibles. El fenómeno comentado casi nunca tiene trascendencia clínica y poco después de interrumpir el uso del antibiótico se restablece la microflora normal. En algunas personas, no obstante, los cambios en la flora ocurren infecciones sobreañadidas. Después de administración de penicilinas orales y con menor frecuencia, las de tipo parenteral, se ha observado colitis pseudomembranosa por proliferación excesiva y producción de urotoxina por parte de Clostridium difficile. Cefalosporinas. Tenemos este archivo guardado. Mecanismo de acción. Las cefalosporinas y cefamicinas inhiben la síntesis de la pared bacteriana de manera semejante como lo hace la penicilina. El mecanismo en cuestión se comenta en detalle en programas anteriores. La obtención de un número de cefalosporinas en los últimos 10 años ha obligado a crear un sistema de clasificación tipo propio, a pesar de que ellas pueden clasificarse con base en su estructura química, característica de farmacología clínica, resistencia a la metaloclamasa o espectro antimicrobiano. Es muy útil el sistema aceptado de clasificación por generaciones, aunque un poco arbitrario. La clasificación cefalosporinas, capítulo 45, página 1159. Mecanismo de acción. Las cefalosporinas, capítulo 45, página 1159. Cefalosporinas, historia y fuentes. En 1948, Brotzu aisló a Cephalosporium acremonium, que fue la primera fuente de cefalosporinas del agua de Mars, cerca de una descarga de aguas negras en la costa de Cerdeña. Los filtrados en bruto del cultivo de dicho hongo inhibieron la proliferación in vitro de Staphylococcus aureus y curaron infecciones estafilocócicas y fiebre tifoidea en seres humanos. Los líquidos de cultivo en que proliferó el hongo de Cerdeña contuvieron 3 antibióticos diferentes que fueron llamados cefalosporinas P, N y C.
Después de aislar al núcleo activo de la cefalosporina C, el ácido 7-aminocefalosporánico, y con adición de cadenas laterales fue posible producir compuestos semisintéticos con acción antibacteriana mucho mayor que la de la sustancia original. Propiedades químicas. La cefalosporina C contiene una cadena lateral derivada del ácido D-alfa-aminoadípico condensado con un sistema de anillo beta-lactámico de dihidrotiazina, ácido 7-aminocefalosporánico. Los compuestos que contienen este ácido son relativamente estables en un medio ácido diluido y fuertemente resistentes a la penicilinasa, independientemente de la naturaleza de sus cadenas laterales y su afinidad por la enzima. La cefalosporina C puede ser hidrolizada por ácido hasta generar el ácido 7-aminocefalosporánico. El compuesto mencionado ha sido modificado por la adición de cadenas laterales distintas para crear toda una familia de antibióticos cefalosporínicos. Al parecer, las modificaciones de la posición 7 del anillo beta-lactámico se acompañan de alteraciones en la actividad antibacteriana, y las sustituciones en la posición 3 del anillo dihidrotiazínico se acompañan de cambios en el metabolismo y las propiedades farmacocinéticas de los fármacos. Las cefamicinas son semejantes a las cefalosporinas, pero poseen un grupo metoxi en posición 7 del anillo beta-lactámico en el núcleo del ácido 7-aminocefalosporánico. Las fórmulas estructurales de las cefalosporinas y cefamicinas representativas se incluyen en el cuadro 2. Mecanismo de acción. Las cefalosporinas y cefamicinas inhiben la síntesis de la pared bacteriana de manera semejante a como lo hace la penicilina. El mecanismo en cuestión se comenta en detalle en párrafos anteriores. Mecanismo de acción. Las cefalosporinas y cefamicinas inhiben la síntesis de la pared bacteriana de manera semejante a como lo hace la penicilina. El mecanismo en cuestión se comenta en detalle en párrafos anteriores. La creación de un número de cefalosporinas en los últimos 10 años ha obligado a crear un sistema de clasificación tipo propio. A pesar de que ellas pueden clasificarse con base en su estructura química característica de farmacología clínica, resistencia a la beta-lactamasa o espectro antimicrobiano, es muy útil el sistema aceptado de clasificación por generaciones, aunque un poco arbitrario. La clasificación por generaciones se basa en características generales de acción antimicrobiana. Las cefalosporinas de la primera generación, ejemplificadas por cefalotina y cefasolina, tienen actividad satisfactoria contra bacterias gram positivas y acción relativamente moderada contra las gram negativas. Casi todos los cocos gram positivos, con excepción a los enterococos y estafilococos aureus resistentes a meticilina y estafilococos epidermidis, son sensibles. Muchos de los anaerobios de la cavidad oral son sensibles, pero el grupo B, fragilis, es resistente. La actividad contra Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella monomonae y Protozoa viris es satisfactoria. Las cefalosporinas de la segunda generación tienen acción un poco mayor contra gram negativos, pero mucho menor que la de los compuestos de la tercera generación. Un subgrupo de productos de la segunda generación, cefoxitina, cefaltetán y cefmetazol, también son activos contra el grupo B fragilis. Las cefalosporinas de la tercera generación casi siempre son menos activas que los medicamentos de la primera generación contra cocos gram positivos, pero son mucho más activas contra enterobacteriaceae que incluyan cepas productoras de beta-lactamasa. Un subgrupo de compuestos de la tercera generación, ceftazidima y cefoperazona, también es activo contra Pseudomonas aeruginosa, pero no lo es tanto en comparación con otros compuestos de la tercera generación contra cocos gram positivos. Las cefalosporinas de la cuarta generación, como la cefepima, presentan un espectro ampliado de actividad en comparación con los de la tercera generación y una mayor estabilidad a la hidrólisis por beta-lactamasas mediadas por plásmidos o cromosomas.
Los medicamentos de la cuarta generación pueden ser particularmente útiles en terapéutica de infecciones por bacilos gram negativos aerobios resistentes a los cefalosporinos de la tercera generación. Mecanismo de resistencia bacteriana a las cefalosporinas. La resistencia a estos fármacos puede depender de la incapacidad del antibiótico para llegar a los sitios de acción y alteraciones en las proteínas ligadoras de la penicilina PVP, que son los objetivos de las cefalosporinas, al grado que haya menor afinidad por la unión con el antibiótico o por la presencia de enzimas bacterianas, beta-lactamasas, que hidrolizan el anillo beta-lactámico e inactivan a la cefalosporina. Las alteraciones en 2-PVP, 1A y 2X, al punto de que hay poca unión con las cefalosporinas, basta para volver al neumococo resistente a la tercera generación de cefalosporinas, porque los otros 3 PVP de alto peso molecular tienen inherentemente poca afinidad. El mecanismo más frecuente de resistencia a las cefalosporinas es su destrucción por la hidrólisis del anillo beta-lactámico. Muchos microorganismos gram positivos liberan cantidades relativamente grandes de beta-lactamasas en el entorno inmediato. A pesar de que las bacterias gram negativas producen menor cantidad de tal enzima, la posición de esta en su espacio periplásmico puede volverlos más eficaces para destruir a cefalosporinas, en tanto difunden a su sitio blanco en la membrana interna, como ocurre con las penicilinas. Sin embargo, las cefalosporinas tienen sensibilidad variable a las beta-lactamasa. Por ejemplo, de los compuestos de la primera generación, la cefazolina es más sensible a hidrólisis por la enzima comentada generada por estafilococosaurios que la cefalotina. La cefocitina, cefuroxima y tercera generación de cefalosporinas son más resistentes a la hidrólisis por parte de beta-lactamasas producidas por bacterias gram negativas que los medicamentos de la primera generación. Las cefalosporinas de la tercera generación son sensibles a la hidrólisis por beta-lactamasas inducibles codificadas por cromosomas tipo 1. La inducción de beta-lactamasas del tipo 1 mediante tratamiento de infecciones por bacilos gram negativos aerobios, en particular especies de Enterobacter, Citrobacter, Freundimor, Ganella serratia, Providencia y Pseudomonas aeruginosa, con cefalosporina de segunda o tercera generación con imipenem o sin él, pueden hacer que surja resistencia a todos los miembros de la tercera generación de estos fármacos. Las cefalosporinas de la cuarta generación, como las cefepima, son inductores débiles de las beta-lactamasas de tipo 1 y menos sensibles a la hidrólisis por parte de tales enzimas que los compuestos de la tercera generación. Es importante recordar que ninguna de las cefalosporinas tiene acción fiable contra los microorganismos siguientes: Streptococcus pneumoniae resistentes a penicilina, Staphylococcus aureus resistente a penicilina, Staphylococcus epidermidis y otros Staphylococcus coagulasa negativo, todos resistentes a penicilina, Enterococcus L. monocitogenes, Legionella pneumophila, L. mixtadei, C. difficile, Pseudomonas maltophilia, Peptida, Campylobacter jejuni, especies de Acinetobacter y Candida albicans. Características generales de las cefalosporinas: cefalexina, cefradina, cefaclor, cefadroxil, loracarvef, cefproxil, cefixima, proacetil cefpodoxima, ceftibuteno y acetil cefuroxima se absorben después de la ingestión y es posible administrarlos por vía oral. La cefalotina y la cefapirina causan dolor en la inyección intramuscular y por ello casi siempre se aplican solo por vía intravenosa. Los demás medicamentos se proporcionan por vías intramuscular o intravenosa. Las cefalosporinas se excretan de manera predominante por el riñón, por ello hay que modificar sus dosis en personas con insuficiencia renal. El probenecid hace lenta la secreción tubular de casi todas ellas, pero no la de la moxalaptam. La cefoperazona y la cefpiramida son excepciones porque se excretan sobre todo por la bilis.
Cefalotina, cefapirina y cefotaxima son desacetiladas in vivo y sus metabolitos poseen menor actividad antimicrobiana que los compuestos originales. Los metabolitos desacetilados también se excretan por los riñones. Ninguna de las demás cefalosporinas al parecer es objeto de metabolismo importante. Algunas cefalosporinas penetran en el líquido cefalorraquídeo a concentración suficiente para ser utilizadas en el tratamiento de meningitis. Incluyen cefuroxima, mosolactam, cefotaxima, ceftriaxona, cefepima y ceftriaxona. Las cefalosporinas también cruzan la placenta. Aparecen en elevadas concentraciones en los líquidos sinofil y pericárdico. La penetración en el humor acuoso del ojo es relativamente adecuada después de administración sistémica de los compuestos de la tercera generación, pero es poca la penetración en el humor vítreo. Hay algunos datos de que las concentraciones suficientes para el tratamiento de infecciones oculares por gram positivos y algunos gram negativos se logran después de administración sistémica. Las concentraciones en la bilis suelen ser grandes y las máximas son las que se alcanzan después de proporcionar cefoperazona y cefpiramida. Había unas tablas donde se dice el nombre del compuesto y las formas de dosificación. Dosis para adultos en caso de infección grave y vida media, tiempo de vida media. Entonces, por generaciones, en la primera generación, cefalotina, Kefrin, la marca, 1 a 2 gramos cada 4 horas, el tiempo medio 0.6 horas. Cefasolina, Oncef, Kefsol y otros, 1 a 1.5 gramos cada 6 horas. En las dos anteriores eran intravenosa, ¿no? Entonces cefasolina 1 a 1.5 gramos cada 6 horas, un tiempo medio de 1.8 horas. Ahora hay dos orales en primera generación. Ceflexina, Keflex, 1 gramo cada 6 horas de cefalexina, el tiempo medio 0.9 horas. Cefadroxil, Duricef, Ultracef, 1 gramo cada 12 horas, tiempo medio 1.1 hora. En segunda generación, la que tiene más, Cefamandol, intravenosa 2 gramos cada 4 a 6 horas, 0.8 horas. Cefoxitina, intravenosa 2 gramos cada 4 horas o 3 gramos cada 6 horas, 0.7 horas. Cefaclor oral, 1 gramo cada 8 horas, 0.7. Cefuroxima, intravenosa, incluso 3 gramos cada 8 horas, tiempo medio 1.7 horas. Y T, 500 miligramos cada 12 horas. Loracarbev, oral 200 a 400 miligramos cada 12 horas, 1.1 horas. Cefonicid, intravenosa 2 gramos cada 24 horas, tiempo medio 4.4 horas. Cefotetan, intravenosa 2 a 3 gramos cada 12 horas, 3.3 horas. Ceforanida, intravenosa 1 gramo cada 12 horas, tiempo medio 2.6. Cefotaxima, intravenosa 2 gramos cada 4 a 8 horas, tiempo medio 1.1. Proxetil cefodoxima, oral 200 a 400 miligramos cada 12 horas, 2.2. Ceftizoxima, intravenosa 3 a 4 gramos cada 8 horas, 1.8. Ceftriaxona, intravenosa 2 gramos cada 12 a 24 horas, tiempo 8 horas.
cefirazona 1.5 a 4 gramos cada 6 a 8 horas 2.1. Ceftazidima 2 gramos cada 8 horas 1.8. Y en la cuarta generación la única cefepima intravenosa 2 gramos cada 12 horas 2 horas. Y aquí el espectro en primera generación como cefalocina, cefalotina, cefalexina, Staphylococcus, Staphylococcus aureus, no es activo contra enterococos o listeria. En segunda tenemos cefuroxima y cefaclor, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. No es activo contra microorganismos gram positivos como lo son los medicamentos de la primera generación. También cefoxitina, cefután, espectro semejante al de la cefuroxima, pero con mayor acción contra bacteroides frágiles. En tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona y ceftazidima, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Neisseria gonorrhoeae, actividad contra Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, similar al de la primera generación. Y la cuarta cefepima, similar a la tercera generación, pero más resistente a algunas beta-lactamasas. Entonces, fármaco específico, cefalosporina de primera generación. La cefalosporina no se absorbe adecuadamente después de ingerirla y se distribuye en el comercio únicamente para administración parenteral. A causa del dolor de la inyección intramuscular, casi siempre se administra por vía intravenosa. Las concentraciones máximas en plasma son de 20 microgramos por mililitro aproximadamente después de aplicar una dosis intramuscular de 1 gramo. La cefalosporina tiene una vida media breve de 30 a 40 minutos y es metabolizada además de ser excretada. El metabolito de desacetilado explica 20 a 30% del fármaco eliminado. El antibiótico en cuestión no penetra en grado importante en el líquido cefalorraquídeo y obviamente no debe utilizarse para tratar meningitis. Cefalosporina entre las cefalosporinas es la menos resistente al ataque de beta-lactamasa estafilocócica y por tal razón es muy eficaz en infecciones estafilocócicas graves como la endocarditis. El espectro antibacteriano de la cefazolina es semejante al de la cefalotina. La primera es más activa contra Escherichia coli y especies de Klebsiella, pero es un poco más sensible a la beta-lactamasa estafilocócica que la segunda. La cefazolina es relativamente bien tolerada después de aplicación intramuscular o intravenosa y las concentraciones de ella en plasma son mayores después de aplicación intramuscular, 64 microgramos por mililitro después de aplicar 1 gramo, o inyección intravenosa que las cifras de cefalotina. La vida media también es mucho más larga, de 1.8 horas, de la cefazolina. La eliminación de cefazolina por riñones es menor que la de cefalotina, y ello tal vez depende de que la primera se excreta por filtración glomerular, en tanto que la segunda también es excretada por el túbulo renal. La cefazolina se liga a proteínas plasmáticas en forma importante, en promedio 85%. Suele preferirse entre las cefalosporinas de primera generación porque puede administrarse con menor frecuencia gracias a su vida media más larga. La cefalexina se distribuye para administración oral y tiene el mismo espectro antibacteriano que las demás cefalosporinas de la primera generación. Sin embargo, es un poco menos activa contra estafilococos productores de penicilinaso. La cefalexina oral ocasiona concentraciones máximas en plasma de 16 microgramos por mililitro después de una dosis de 0.5 gramos y es adecuada para inhibir muchos patógenos gram positivos y gram negativos que son sensibles a la cefalotina. El antibiótico en cuestión no es metabolizado por la orina, se excreta entre 70 y 100% de él. La cefradina tiene estructura similar a la cefalexina y su acción in vitro es casi idéntica, no es metabolizada y después de ser absorbida con rapidez en vías gastrointestinales se excreta prácticamente sin cambios por la orina.
puede administrarse por vía oral, intramuscular o intravenosa. Por la primera vía es difícil diferenciar entre cefradina y la cefalexina. Algunas autoridades piensan que es posible utilizar una u otra de manera indistinta. La cefradina se absorbe perfectamente y por ello sus concentraciones plasmáticas son casi equivalentes después de administración oral o intramuscular. 10 a 18 microgramos por mililitro después de ingerir o aplicar por vía intramuscular 0.5 gramos. El cefadroxil es el análogo para hidroxi de la cefalexina. Las concentraciones de él en plasma y orina son un poco mayores que las observadas con la cefalexina. El fármaco puede administrarse por vía oral 1 o 2 veces al día para tratar infecciones de vías urinarias. Su actividad in vitro es semejante a la de la cefalexina. Vamos a dejar esa parte para la siguiente, esa es la parte 8. Vamos a continuar en la parte 9 con cefalosporinas de segunda generación. Es la